resumen en imágenes. A partir de este jueves entran en vigor las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entre otros objetivos prevé la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública. Como ayer le adelantaba, las facultades de esa dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública pasan a la Secretaría de Gobernación. Se crea una supersecretaría. El presidente Enrique Peña Nieto deberá someter a ratificación del Senado el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También desaparece la Secretaría de la Función Pública, aunque la institución continuará operando hasta que entre en operaciones también la Comisión Nacional Anticorrupción. Por otra parte, la Secretaría de la Reforma Agraria se transforma en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con atribuciones más amplias de las que tenía. Obviamente, todo esto que se está viviendo en lo que es la reestructuración de las secretarías de Estado, de todo lo que va a ser ya el ejercicio de la administración de Enrique Peña Nieto, causa inquietud entre la ciudadanía y polémica en torno a qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con toda el área administrativa del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ya habíamos hablado ante estos micrófonos sobre el sentido que va a llevar la Policía Federal, que quedaría en un primer momento bajo el mando de la Secretaría de Gobernación. Pero ¿qué va a pasar con todos los empleados administrativos y de otras áreas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que ya dejó de existir? En un primer momento, pues se hace la revisión de la nómina y algunos mandos y sobre todo empleados van directamente a la Secretaría de Gobernación, pero es obvio que también va a haber recorte de áreas, que es lo que preocupa pues a los trabajadores. En lo que se refiere a la Secretaría de la Función Pública, el mismo órgano operativo y el mismo, digamos, número de empleados pasaría precisamente a esta institución que sería una Comisión Nacional Anticorrupción. Por lo menos eso es lo que se ha dicho, pero también pues no se descarta que existan recortes en áreas que estaban pues de más o que seguían inoperantes ante la situación que se vivía en el sexenio pasado. Donde se amplían las funciones son en la Secretaría de la Reforma Agraria, que ahora no solo tendría el ámbito del campo, sino también todos los problemas de tierra en las urbes de esta República Mexicana. El hecho es que todavía falta muchísimo que estructurar dentro de esta nueva composición de las secretarías de Estado. Además, hay que recordar también que se va a hacer la creación de la Gendarmería Nacional, que dependería de la Secretaría de Gobernación. Es así como desde el día de hoy pues desaparece ya la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que fue la gran creación de los sexenios panistas. Hoy queda totalmente diluida de acuerdo a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y a partir de hoy la Secretaría de Gobernación, aparte de que se hace cargo de la política interior del país, del diálogo con las distintas fuerzas políticas, pues va a tener bajo su cargo todas estas acciones que llevaba a cabo la Secretaría de Seguridad Pública, y sobre todo pues estaría al tanto del ejercicio de la Policía Federal en tanto se dé la creación de la Gendarmería Nacional. Advierte el presidente Enrique Peña Nieto que 2013 debe ser un año de transformación económica para México, y
Para ello, se deberá contar con el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Durante la toma de protesta de representantes de trabajadores y patrones de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, el presidente afirmó que la reforma laboral representa un avance importante, pero es necesario construir nuevos acuerdos para alcanzar la reforma hacendaria, la reforma de seguridad social y la energética. Entre esas reformas, sin duda, están las que aquí ya se han citado. Una reforma hacendaria para impulsar el crecimiento económico, una reforma en materia de seguridad social para asegurarnos que todos los mexicanos, sin importar si están en la formalidad o en la informalidad, pero que todos los mexicanos tengan el beneficio de la seguridad social. Una reforma energética que permita potenciar nuestra capacidad productiva y generadora de energía. El presidente celebró el acuerdo fiscal de los Estados Unidos, pues dijo con ello se habrán de atemperar las amenazas a las economías de distintas partes del mundo, entre ellas la de México. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, señaló que entre los principales retos para la dependencia que encabeza él, la Secretaría del Trabajo, se encuentra hacer efectivos los derechos laborales, impartir justicia en la materia pronta, parcial y profesional, y contribuir a dotar a la fuerza de trabajo de las competencias requeridas en el presente y que habrá de demandar el mercado laboral en el futuro. El presidente nacional de la Coparmex, Alberto Espinosa, consideró que uno de los grandes pendientes para México es el combate a la desigualdad económica y social, por lo que es momento, dijo, de adoptar reformas como la reforma fiscal. Hacer frente a la posibilidad de desaceleración de la economía internacional, sin duda, siempre y cuando pongamos todo de nuestra parte para avanzar en las reformas que necesita nuestro país. La estabilidad macroeconómica, que es una fortaleza de nuestro país, no genera crecimiento. Si queremos atender las necesidades de la población y los rezagos que tenemos en competitividad, es el momento de adoptar acciones decididas. El gran reto económico de México en el 2013 será detonar un mayor dinamismo interno que aproveche nuestras ventajas comparativas. México debe trabajar de inmediato para hacer realidad una reforma hacendaria integral en donde paguen más los que más tienen bajo una política progresiva de impuestos, coinciden en señalar los senadores del PRI Arturo Zamora y del PRD Armando Ríos. Yo creo que el principio en el sentido de que el que más tiene más pague es importante, es un principio que merece la pena que se tome en consideración y que tiene que ver precisamente con el principio de equidad. O sea, quien menos tiene, quien menos ingresa, por supuesto tiene que pagar menos, y desde el punto de vista proporcional finalmente, bueno, pues es importante no perder la perspectiva de este tipo de situaciones en donde se comparte criterios que finalmente vienen a fortalecer no solamente la economía del que más tiene en este momento y en el futuro tengan que pagar más. Estamos aportando a una reforma fiscal contundente que garantice que los recursos que está generando el gobierno en el país pues tengan una solidez y por ende permitirse hacer una revisión de cuántos impuestos están pagando los mexicanos y fortalecer las finanzas del gobierno. Pues sin duda, si se quiere llegar a un ámbito de equidad en lo que se refiere al pago de impuestos, lo primero que tendrían que hacer los legisladores al buscar una reforma hacendaria integral es revisar la economía informal para que en realidad haya esa equidad en el pago de impuestos, porque en estos momentos en que los diputados, los senadores están proponiendo una reforma hacendaria integral, pues hay más de 30 millones de mexicanos que trabajan en la economía informal por las condiciones que vive el país, y al trabajar en la economía informal, pues simplemente no pagan impuestos y entonces la base gravable
solo se recarga en un porcentaje de la población. Y entonces los que ya somos contribuyentes cautivos seguimos pagando más impuestos y entonces ahí el principio de equidad simplemente no se cumple. Lo que se tiene que hacer de entrada es ampliar la base de contribuyentes y que todos los ciudadanos que vivamos en este país y que por tanto tenemos acceso a los diversos servicios públicos, pues tenemos que pagar impuestos. Y entonces sí se daría una salida, de alguna manera, al boquete de déficit de impuestos o de ingresos que tiene en ese sentido el gobierno federal. Nuevamente, Mexicana de Aviación se encuentra en riesgo de quiebra luego de que el empresario Iván Varona, uno de los últimos inversionistas en sostener su interés por sacar a flote a la aerolínea, admitió que no puede acreditar que tiene al menos $100 millones para adquirirla y capitalizarla. La juez rectora del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, confirmó su negativa a la petición de prórroga solicitada por el empresario para presentar los recursos con la finalidad de rescatar a la línea aérea, calificando los argumentos de Varona como infundados e improcedentes, y una vez más Mexicana de Aviación se encuentra a la deriva. Continúan las ejecuciones en la Sierra Tarahumara. Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, 8 hombres fueron ajusticiados en Chihuahua, 5 de ellos en el municipio de Huachochi. Desde la última semana de diciembre han sido asesinadas 9 personas, al parecer por bandas de gavilleros y narcotraficantes que se han apoderado de la región. En otros asuntos, efectivos de la Armada capturan en Fresnillo, Zacatecas, a 18 jóvenes, 12 de ellos menores de edad, en posesión de droga, municiones y armas, donde destacan 2 lanzagranadas. Y mire, destaca en esta noticia que le estoy dando que entre los detenidos se encuentra una mujer quien tenía en sus brazos a una recién nacida. Los detuvieron en flagrancia y esta mujer tenía en sus brazos a una bebé recién nacida. En el municipio zacatecano de Río Grande, sujetos armados agredieron a efectivos del ejército, lo que provocó una persecución y enfrentamientos que se extendieron hasta los límites con Sombrerete, con un saldo de 12 presuntos delincuentes muertos y varios detenidos. Como le anticipamos aquí la semana pasada, finalmente renunciaron todos los policías del municipio michoacano de Marcos Castellanos, situado en los límites con Jalisco, por temor a la delincuencia organizada, y esto ya lo confirma el secretario de Gobierno en Michoacán, Jesús Reina García. Del cuerpo policíaco de Marcos Castellanos únicamente quedaban 6 elementos. Y bueno, obviamente se sintieron desprotegidos, se sintieron numéricamente además en desventaja y prefirieron ellos pedir al presidente municipal que le reubicara en otro tarea o que aceptara su renuncia. Aquí el problema es que los cuerpos policíacos están renunciando porque no tienen la seguridad para ejercer su función y para brindar seguridad a la ciudadanía. Hoy, este municipio michoacano de Marcos Castellanos está sin vigilancia, está ahora sí en manos de la delincuencia, y este es un llamado de atención precisamente para el gobierno estatal de Michoacán y también para el gobierno federal, porque se necesita una intervención. La ciudadanía lo pide a gritos porque quien manda ahí es la delincuencia organizada. Fuerzas federales y estatales quedaron a cargo de la seguridad del municipio de Marcos Castellanos, donde el pasado 23 de diciembre fueron emboscadas 2 patrullas y muertos a manos del crimen organizado 4 agentes, mientras otros 5 resultaron heridos.
Informa el rector de la Universidad de Morelos, Alejandro Vera, que los médicos pasantes dejarán de prestar servicio nocturno en la mayor parte de las 200 clínicas rurales con que cuenta el Estado ante los secuestros, robos y ataques de que han sido objeto. La medida afectará a los pobladores de las zonas más apartadas de Morelos, quienes obviamente recurren a las clínicas para atender situaciones de emergencia, pero de esta manera es como se están defendiendo estos médicos pasantes, que lo único que están haciendo es prestar un servicio a la comunidad, pero el gobierno de Morelos no les está dando a ellos la seguridad para ejercer su carrera, para dar y atender las emergencias de estas clínicas rurales, y precisamente tienen miedo de ser secuestrados, de ser levantados, de ser sujetos de ataques o de robos por parte del crimen organizado en Morelos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitará al Congreso de Nuevo León que cite a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que explique por qué se negó a aceptar una recomendación por su actuación irregular para investigar el ataque contra el Casino Royal ocurrido el 25 de agosto del 2011. Hasta el momento, el organismo defensor de las garantías individuales de Nuevo León no ha emitido ningún pronunciamiento respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el establecimiento, donde murieron 52 personas. En Chiapas, la policía ministerial detuvo a 6 exalcaldes acusados del delito de peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, entre otros delitos, presuntamente cometidos durante sus respectivas gestiones. Esto lo informa la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas. En la capital del país, el subsidio al pago de la tenencia aprobado por la Asamblea Legislativa debe entrar en un esquema metropolitano en el que se homologue el pago de ese impuesto en la zona centro del país, advierte el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y dijo que ello dependerá de la voluntad política de los estados involucrados. Por otra parte, el gobernante capitalino anunció que el próximo 8 de enero iniciará en la delegación Gustavo Amadero el programa de desarme voluntario, ante lo que dijo excelentes resultados que ha dado en Iztapalapa, donde el proyecto se extendió y a la fecha se han recolectado un total de 915 armas de fuego de diversos calibres. Vamos a seguir en Iztapalapa, no nos vamos a retirar de Iztapalapa, pero las brigadas también van a empezar a trabajar en Gustavo Amadero. Hay algunas otras delegaciones que lo han pedido, hasta donde nosotros volvamos a esto pues algo que tenga una repercusión como lo está advirtiendo todos los sectores. A mí me parece que cada arma que se entrega es un riesgo que se le elimina a la ciudad. Entonces, lo vamos a hacer. Nuestra inversión estará, por supuesto, en tecnología, capacitación, en los rubros que me comprometí, que tiene que ver con las cámaras. Participarán 17,000 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en el operativo previsto por la llegada de los Reyes Magos el próximo domingo. Las labores de vigilancia iniciarán a las 6 de la mañana del sábado 5 de enero y concluirán al mediodía del domingo 6 de enero. Mire, los juguetes ocupan la primera posición entre las cosas que más piden los niños a los Reyes Magos. Estamos hablando de un 35% de los niños que piden algo a los Reyes Magos y piden juguetes. Esto lo indica un estudio que realizó el portal de internet mequedouno.com.mx. Sin embargo, los gadgets como tabletas y teléfonos inteligentes van ganando terreno y se ubican entre los productos que más desean los pequeños, con un 30% de acuerdo a esta encuesta.
Las consolas y los videojuegos son otros de los regalos más pedidos con 18%, mientras que una menor cantidad de niños, solo un 8%, prefiere ropa, bicicletas o calzado. Y mire, por cierto, ya que estamos hablando de los reyes que se están preparando en todas partes del mundo para traer regalos a los niños, ojalá se pudiera a todos en este planeta Tierra. Bueno, pues este jueves, por lo menos aquí en la Ciudad de México, a las 10 de la mañana se partirá en el Zócalo capitalino la monumental Rosca de Reyes. Así es que usted tiene tiempo de llegar con su familia, sobre todo porque todavía estamos en tiempo de vacaciones y es un evento totalmente gratuito. Usted se forma, integra lo que es la monumental Rosca de Reyes, que tendrá, de acuerdo a los datos que tenemos, una longitud de 720 metros, un peso aproximado de 9,375 kilos. Integra este evento porque se prevé la afluencia de más de 200,000 personas a lo que será esta partida de la monumental Rosca de Reyes aquí en la ciudad capital, y esto va a ser en pleno Zócalo, así que la Ciudad de México lo está invitando. Rosca de Reyes gratuita para todos y puede ir acompañada de toda su familia. Nos vamos a la imagen internacional. Venezuela continúa a la espera de noticias sobre el delicado estado de salud del reelecto presidente Hugo Chávez, a poco más de una semana para la fecha de asunción de un nuevo mandato el 10 de enero. La condición del presidente sigue siendo estable dentro de su cuadro delicado, dice su yerno y ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, quien pidió a los seguidores de Chávez constancia y paciencia e indicó que el presidente sigue batallando duro contra el cáncer que lo aqueja desde hace poco menos de 2 años. Mientras, la oposición exige al gobierno de Venezuela decir toda la verdad sobre la salud del mandatario hospitalizado en Cuba desde el pasado 11 de diciembre. La alianza opositora acusó al gobierno de actuar irresponsablemente al hacer creer a los venezolanos que Chávez sigue ejerciendo sus funciones. El martes, el vicepresidente y canciller venezolano Nicolás Maduro, designado por Chávez como su heredero político, aseguró que el mandatario está consciente de lo complejo de su estado de salud y se comprometió a decirle al país toda la verdad. En tanto, Adán Chávez, hermano mayor del presidente de Venezuela, llegó el miércoles a Cuba para reunirse con el equipo médico que atiende al jefe de Estado. Y es que en realidad este asunto de la salud de Chávez, por ser un jefe de Estado, es un asunto político y de seguridad nacional. Y pues está tratando de resolver esta situación, el hecho de decirle al pueblo venezolano lo que está pasando de la mejor manera posible para evitar levantamientos, sobre todo luego de que 2 diarios muy importantes en España, como es El País y el diario ABC, desde el día de antier, pues publicaron el hecho de que pues ya Chávez estaba con vida artificial, en un coma inducido. Incluso lo que llamaba la atención de las notas de estos diarios españoles era los detalles que citaban en torno a cómo estaba Chávez después de haber sido sometido a una 4ª intervención. Decía que estaba conectada a un respirador artificial, que el tipo de antibióticos que estaba tomando, que ya no estaba respondiendo a estos antibióticos, que sufría de altas fiebres y que finalmente solo se estaba esperando la decisión de la familia para desconectar a Hugo Chávez de este respirador artificial. Eso es lo que empezó a circular en Europa y fue cuando pues tanto Nicolás Maduro, quien está como encargado de despacho del gobierno venezolano, y todos los integrantes del gobierno, los más cercanos de Chávez,
su yerno, sus hermanos, pues empezaron a decir que esos eran rumores que salían desde Washington para desestabilizar al poder. El hecho es que hoy Venezuela no tiene una versión real, oficial sí la tiene, y dicen que Chávez está consciente y que sabe que está delicado, pero una versión real de los hechos al momento no se tiene. Y bueno, esto es cosa de horas cuando ya se tenga que dar una solución a esta situación en torno a decir el verdadero estado de salud de Hugo Chávez después de esta cuarta operación en La Habana. En otro asunto, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton fue dada de alta del Hospital Presbiteriano de Nueva York, donde pasó 3 noches en observación por un coágulo que le fue detectado entre el cráneo y el cerebro. La funcionaria estadounidense salió por su propio pie del hospital, acompañada de su esposo, el expresidente William Clinton. Los médicos estiman que el coágulo no supone un riesgo para la salud de Hillary Clinton y se mostraron confiados en que tenga una completa recuperación. Tras las vacaciones navideñas, los alumnos de la escuela Sandy Hook de Newtown regresan hoy a clases en un nuevo edificio con alta seguridad, 20 días después de la matanza que volvió tristemente célebre a esa pequeña ciudad del estado de Connecticut. El colegio Chapel Hill, que cerró el año pasado en la vecina ciudad de Monroe, fue pintado, limpiado y acondicionado para recibir a los 500 niños de la escuela Sandy Hook, en la que un joven mató a 20 niños y a 6 profesoras el pasado 14 de diciembre. Y desde aquel trágico viernes en Newtown, 393 personas han muerto por disparos de arma de fuego en Estados Unidos, según un conteo preliminar realizado por la publicación Slate y la cuenta de Twitter @Gandats. Entre las muertes por armas de fuego se encuentran 26 menores de 17 años de edad. En Suiza, un hombre al parecer enfermo mental mató anoche con un fusil a 3 mujeres e hirió a 2 hombres en un pequeño pueblo de Cantón de Valais. Por razones aún desconocidas, el asesino llegó al centro de la población de Daillon y comenzó a disparar contra las personas que deambulaban por el lugar. Poco después, la policía llegó a la zona y logró detener al tirador, quien había estado internado en 2005 en un centro psiquiátrico y a quien en aquel momento se le habían confiscado varias armas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el acuerdo presupuestario ratificado por el Congreso estadounidense para evitar el llamado abismo fiscal que amenazaba con hacer recaer en una recesión a la primera economía mundial. Obama promulgó la ley desde Hawái, a donde regresó para continuar sus vacaciones. La legislación aumenta los impuestos a los estadounidenses más ricos, a la vez que conserva los recortes tributarios para la clase media. El Fondo Monetario Internacional elogió el acuerdo fiscal aprobado por el Congreso de Estados Unidos, pero advirtió que se requieren acciones adicionales para la sustentabilidad de las finanzas del país. El centro y sur de China se preparan a recibir las bajas temperaturas que han afectado ya al resto de esa nación, que han estado por debajo del promedio de la época. Se espera nieve, hielo y lluvias que en el norte y noreste de China han colocado el termómetro en 4 grados centígrados bajo cero, 1.2 grados por debajo de lo normal. Se trata del invierno más frío que ha vivido el país asiático desde hace 27 años, con temperaturas en la región autónoma de Mongolia que han caído hasta los 40 grados centígrados bajo cero. En la India, más de 130 personas han muerto en el estado de Uttar Pradesh por las inusuales temperaturas frías de las últimas semanas. La mayoría de los fallecidos por esta ola de frío
son indigentes o personas que viven en barrios marginales con escasa o ninguna protección frente a las bajas temperaturas. Y en los deportes, Francisco Javier Maza Rodríguez será presentado este jueves como nuevo refuerzo de las Águilas del América para la próxima temporada. En más del fútbol mexicano, aún no es oficial, pero versiones periodísticas indican que las Chivas cambiarán de director técnico a unas horas de que arranque el Clausura 2013. Benjamín Galindo ocuparía el puesto de estratega y al holandés John Van Schip le darían las gracias. Esto y más con mi querido Rigoberto Plasencia y los deportes.